al tirín bombín porque es harta la materia. Les pido disculpas desde ya, se han escuchado el ruido de mi hijo, que le dieron ganas de estar con la mamá y no entiende que no puedo, pero ya lo van a llevar a pasear. Está bien, profe, no hay problema. Ya, vamos a empezar. Hoy nos toca ver funcionamiento de farmacia, condiciones sanitarias y ambientales básicas en el lugar del trabajo y secciones de farmacia. Vamos a empezar rapidito con el primer contenido porque ya lo hemos recontravisto con todo lo de la legislación, es como más que nada como un repaso, pero antes de eso, a raíz de una pregunta de la Pauli, que tengo dos Pauli acá, entonces no sé cuál de las dos Pauli fue, les puse esto, el maravilloso corte de luz que hubo en Chile, que se extendió desde Arica a los lagos, que causó un colapso a nivel de locomoción, a nivel de servicios básicos, etcétera. Acá tenemos un meme donde dice, si se corta la luz, automáticamente mi papá, claro, pero para cobrar son buenos, ¿cierto? Sí, La reacción que todos tuvimos cuando se cortó la luz y nos dimos cuenta que se cortó en todo Chile. Y acá un mensaje donde dice, nadie se aburre en este país. Ah, porque tenemos de todo. Entonces, ¿qué hago si se corta la luz? Esa fue la pregunta que me hizo la Pauli. ¿Qué hago? ¿Corro en círculos? No, no podemos correr en círculos, tenemos que tomar medidas. Como le respondí ese día a la Pauli, o sea, ayer, claramente esto es un evento más catastrófico porque no teníamos luz en ningún lado, ¿ya? Generalmente se corta más sectorizado y podemos tener eh, opciones. No, Pauli, está súper bien tu pregunta. Ahora sé que eras tú, Pauli Quintanilla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Medidas inmediatas es primero evitar abrir el refrigerador innecesariamente para conservar el frío interno, ¿ya? Se dice que el refrigerador conserva la temperatura por lo menos 3 horas si está cerrado, si no lo abrimos. Esa es la primera medida. Es importante que ustedes sepan eso porque hay veces que cuando cunde el pánico no sabemos qué hacer. Entonces, lo primero es no abrir el refrigerador, aislar los medicamentos sensibles en las zonas más frías del refrigerador que desde la mamá está ocupada. En zona más fría del refrigerador, que normalmente es el centro y alejado de las puertas, ¿cierto? Que hablamos cuáles eran las zonas calientes del refrigerador, que eran en la puerta, y en esta bandeja de abajo de las verduras que está cerca del motor. Si es posible, cubrir el refrigerador con mantas térmicas o aislantes para reducir la pérdida de temperatura. Se pueden también hacer uso de materiales externos, como un cooler que yo les comentaba con Gelpack, para mantener la temperatura. Si ya vemos que pasaron estas 3 horas y la temperatura ya está subiendo del refrigerador y no vuelve la luz, podemos pasarlo a estos coolers con Gelpack o ver si lo podemos trasladar a un lugar donde hay electricidad, ¿cierto? Trasladar los medicamentos a una conservadora portátil con hielo en caso de que el refrigerador no retenga suficientemente el frío y ir monitorizando la temperatura con un termómetro digital. No inmediatamente porque no podemos abrir el refrigerador, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si tenemos un caso de corte prolongado como fue el que vivimos? Ojalá coordinar con otra farmacia cercana, que no era el caso de esta situación porque todas estaban sin luz, pero ojalá un centro de salud con generador. Generalmente los centros de salud tienen generador que tienen una vida útil por lo menos de 9 horas, ¿ya? Y de ahí se vuelve a cargar con petróleo de encina y sigue funcionando. En casos prolongados, también el químico farmacéutico puede hablar con los distribuidores o laboratorios qué va a pasar si es que se nos merma todos los productos, que también es una alternativa. Va a haber cambio, hay canje, etcétera, sobre todo si son catástrofes que van fuera de nuestras manos. También se pueden revisar las fichas técnicas de los medicamentos, ya que algunos toleran un poco ciertas temperaturas o fluctuaciones de temperaturas por periodos limitados. Dime, Pauli. Hola, profe. Disculpe, Hola. compañeros, pero es mi culpa. Profe, lo que pasa es que ayer nosotros nos pusimos como a discutir con mis hijos este tema.
Y porque no sé, entramos como en esta onda de la farmacia con mis hijos acá. ¿Y las farmacias pueden tener generadores o no pueden tener generadores? Sí, pueden tener generadores, no hay nada que lo limite. Pero claramente la compra de un generador quizás es un gasto que no se sabe si la farmacia puede correr, quizás perder, porque generalmente los medicamentos refrigerados no son tantos. Hay algunos que sí son caros, pero no son tantos. Entonces, a veces quizás hacen la balanza entre perder esos productos a comprar un generador. Ya, pero sí, sí pueden tener. Y que hay que evaluar posterior al corte, verificar la temperatura alcanzada al refrigerador para determinar si los medicamentos siguen siendo seguros, ¿ya? Si por eso milagro del destino fue un corte justo en invierno donde tenemos -2 grados y en realidad el refrigerador siguió la temperatura que podríamos, que es de 2 a 8, recuerden, no tendríamos problemas, ¿cierto? Ahora esto pasó en verano a 30 grados, entonces convengamos que es muy probable que muchas farmacias tuvieron merma de productos refrigerados. Hay que registrar el evento y las medidas tomadas, porque si nos vienen a supervisar probablemente nos pregunten qué pasó o si hubo un corte de luz o por qué fluctuó tanto la temperatura. Ya, mi amor. Disculpen nuevamente. La mamá está en reunión. Ya, vaya. Informar a los clientes sobre cualquier posible afección en los productos y realizar las reposiciones necesarias. ¿Ya? Este tipo de eventos, como lo ponemos ahí, es importante contar con un plan de contingencia y es por eso que cada farmacia, como yo les comentaba, tiene un protocolo interno, ¿ya? Si tienen o no tienen refrigerador, si tienen un segundo local a cual acudir y trasladar los medicamentos, o vamos a comprar un cooler grande y vamos a tener tanta cantidad de gel pack, o vamos a tener no un termómetro que podamos medir, sino que hay unos termómetros que incluso vienen con chip. Entonces no hay que abrir el refrigerador, sino que meterse al computador y pueden ver las variaciones de las temperaturas. La batería. Eso es repasando la clase anterior lo que vimos, ¿ya? Y convengamos que nos ayudó a haber tenido la contingencia porque así repasamos qué podríamos hacer. Vamos a ver ahora la estructura y el funcionamiento de la farmacia. Esta parte la vamos a ir pasando medianamente rápido porque son cosas que hemos visto, ¿ya? Vimos la clase pasada qué pasa si un supervisor llega a fiscalizar la farmacia, qué cosas tenemos que tener. Ahora estos son los requisitos mínimos si yo nuevamente quisiera poner una farmacia o si alguno de ustedes tiene para poner una farmacia y dice, no, me gustaría aventurarme e instalar una farmacia. Dentro de los requisitos que se deben cumplir para la autorización de instalación de la farmacia, que es el primer permiso que se saca, tenemos que en primera instancia tener una planta física que deberá contar con un local debidamente circunscrito y con un equipo que asegure el... Espérame un poquito. Javier. Y conservación adecuada de los productos farmacéuticos y también su elaboración, además de cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales mínimas del lugar de trabajo dispuesto en el Decreto Supremo 78 del Ministerio de Salud. Tenemos que tener una ventanilla de turno, ¿se acuerda que lo hablamos cuando hablamos de los turnos que se puede atender a través de esta ventanilla de turno? El letrero que exponga los turnos también lo hemos recontrahablado, que tiene que estar visible si la farmacia está cerrada. También hoy día preguntaron por el WhatsApp esa pregunta. Mampara con puerta batiente o apertura hacia afuera en el acceso de entrada. También lo vimos que tenía que haber algo que limitara la entrada de sustancias, polvo, etcétera, dentro de la farmacia, que no podía estar expuesta totalmente. Tienen que haber áreas, me hablaron por el chat. Un mensaje, un mensaje. Hola Nilda, buenas tardes. Tienen que haber áreas diferenciadas. Está la sala de bodega, las oficinas administrativas, sala de alimentación, baño. No puede ser solo una sala con todo junto. Si el local elabora productos farmacéuticos de carácter magistral, la farmacia deberá contar con un recetario que es una sección aparte, igual que el de fraccionamiento, ¿ya? Son
salas aparte de la farmacia, dentro de la farmacia, pero totalmente separadas. Tenemos que tener todo el mobiliario de sala de venta, mobiliario de bodega, mueble de productos controlados con llave, también recontra hablado las clases pasadas, refrigerador de medicamentos con termómetro de máxima y mínima y toma corriente de refrigerador independiente. ¿Qué significa esto? Que no podemos tener enchufado el refrigerador de un alargador, por ejemplo. Tiene que ser un enchufe que sea exclusivo para el refrigerador. Esto también para prevenir que no se vaya a desenchufar, que no se vaya a echar a perder el alargador y que perdamos la cadena de frío. También afuera, que también lo respondí hoy día por el WhatsApp, tiene que estar la dirección visible y destacada en el exterior, el número grande que se ve. Y súper importante, por el tema de la inclusión, tiene que haber acceso a minusválidos. También hay algunas farmacias que han optado por tener una ventanilla para minusválido, que es una ventanilla un poco más baja, es como 1,20 m, creo, si no me equivoco, que da acceso a la silla de ruedas para entrar y que el usuario quede con el mesón como al pecho. ¿Ya? Esto todavía no es obligatorio, pero vamos para allá, claramente. Igual avísenme si voy muy rápido, ya, pero siento que todas esas cosas las habíamos conversado. Documentación e implementos requeridos para el funcionamiento de farmacia. Acá hablamos de los documentos y al hablar que tienen que estar, es que tienen que estar impresos en la farmacia, ¿ya? Bueno, en primera instancia se debe contar con la existencia permanente de los medicamentos de formulario nacional o petitorio mínimo. Se llama de las dos formas. Y tiene que estar impreso en la farmacia para que el público pueda optar a verlo si es que quisiese, pero nunca pasa que quieran, así como no va a llegar un cliente a decirte, ¿no puedes pasar, por favor, el código sanitario? No, no va a pasar, pero tiene que estar disponible por si lo quieren ver, que son generalmente los reglamentos que hemos visto en las clases pasadas, como es el 466, que recuerden que legisla todo lo que es droguería, almacén farmacéutico, botiquín y depósito autorizado. Está el 404, que es de estupefacientes, y el 405, que es de psicotrópicos. ¿Cómo vamos con la gente? Ya tenemos 14. Luego tenemos el decreto 3, que también lo vimos, que es el control de los productos farmacéuticos, cómo tiene que estar legislado, todo eso. También está el reglamento de cosméticos, que es el 239, reglamento de productos y elementos de uso médico o insumos, que es el 825, la ley 20.000, que la pasamos levemente o la mencionamos en la clase pasada, que es sobre el tráfico en sí de estupefacientes psicotrópicos, y lo ve la PDI, reglamento de tráfico, que es otro más, y también tiene que estar la farmacopea oficial. La farmacopea es un libro donde es como un recetario de cocina, por decirlo así, ¿ya? En donde te dicen cómo tienes que hacer las preparaciones magistrales. Tenemos el código sanitario, y como lo conversamos, tenemos a nivel de todas las leyes, ya sea tránsito, todo, tenemos la Constitución, que es como el gran referente, y en el área de la salud tenemos el Código Sanitario, ¿cierto? Que es el gran referente y que dicta todos los parámetros para todos los temas de salud. Tenemos la ley de fármaco, que también tiene que estar impresa, que es la 20.724. Luego tenemos que tener impreso también los reglamentos de condiciones sanitarias y ambientales básicos, que es el 594. Monografía de medicamentos o Vademecum, que este es el gran libro donde salen todos los medicamentos, qué son, qué principio activo es, qué dosis, contraindicaciones, que les serviría harto verlo, ¿ya? Yo acá en online recomiendo el de farmacia ahumada. Por ejemplo, están viéndolo. No, no están viendo lo que estoy haciendo. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir acá nuevamente. Dejar de compartir. El de farmacias ahumada. Acá, por ejemplo, si yo pongo desloratadina, ¿se ve lo que estoy compartiendo?
¿Se ve la página? Sí, ya. Desloratadina ahumada. Y nos metemos a la primera. Acá tenemos la página, ¿cierto? Y acá me sale todas las desloratadinas que hay en el mercado, solitas, sin asociar, ¿ya? Esto le sirve para ir conociendo las marcas, donde tú ahí está el genérico, etcétera, etcétera. Y acá tenemos, por ejemplo, otra desloratadina que viene asociada a pseudoefedrina, ¿cierto? Que es el neoledrin D. Si yo hago clic en cualquiera de estas, por ejemplo, ya esa, me va a salir toda la monografía del medicamento, para qué sirve, aparato respiratorio, o sea, su clase terapéutica, su composición, la acción terapéutica de la desloratadina, qué es, para qué se ocupa, la posología sale acá, efectos colaterales, contraindicaciones, precauciones, etcétera, ¿ya? Sirve como ayuda de memoria, porque evidentemente en estos módulos, bueno, van a tener uno de farmacología, no van a ver todos los medicamentos que existen a nivel nacional. Eso se va a ir ganando con la práctica. Entonces eso le ayuda como un ayuda de memoria, ¿ya? Entonces voy a compartir de nuevo la presentación. ¿Se ve la presentación de nuevo? Sí, ya. Entonces, bueno, pero las farmacias tienen que tener un vademecum impreso, ¿ya? Y yo como sugerencia les digo que pueden usar este vademecum de farmacia ahumada que es bien completo. Además, tienen que tener un texto sobre tratamientos de urgencia toxicológica. Si es que hay alguna intoxicación o alguna sobredosis de medicamentos, se puede ver en este texto de urgencias toxicológicas, ¿ya? Y que tiene que también estar impreso en la farmacia. Como también un manual o norma de cadena de frío que a nivel local. Esos son todos los documentos que tienen que estar sí o sí impresos en la farmacia, ¿ya? Cuando te van a dar el permiso de instalación, te hacen un check si es que los tienes todos impresos, más todo lo que vimos anterior, la ventanilla, el letrero, todas esas cosas estructurales. Buenas tardes, Dani. Luego tenemos los Buenas, registros. buenas tardes. Disculpen la Buenas hora. tardes, no se preocupe. Luego tenemos los registros de libros oficiales que deberán estar foliados y autorizados. Te voy a silenciar, Dani. Ahí sí. Deberán estar foliados y autorizados por el Servicio de Salud a disposición de estos. El registro y manejo estará a cargo exclusivamente del químico farmacéutico y ahí tenemos los libros que son de recetas, de estupefacientes, psicotrópicos y reclamos. Acuérdense que esos cuatro tienen que estar timbrados por el ISP o CEREMI dependiendo del lugar donde estén. Luego tenemos el funcionamiento de la farmacia, ¿ya? El funcionamiento de la farmacia está regido por este gran libro que es el Código Sanitario y las farmacias pueden ser privadas o públicas. Las públicas pertenecen a los servicios de salud, como son los SFAM, hospitales, etc. Y el auxiliar de farmacia, que serían ustedes, pueden desarrollar sus funciones en cualquiera de las dos, en privada o en pública, ¿ya? En general, las farmacias en Chile ofrecen los siguientes servicios al público, que son la dispensación de medicamentos con y sin receta, venta de productos farmacéuticos como vitaminas, suplementos alimenticios, otros productos destinados a la higiene, ortopédicos, insumos y cosméticos. O sea, podemos vender medicamentos alopáticos. ¿Alguien sabe qué es alopáticos? Son de origen sintético, ¿ya? O sea que son creados totalmente en los laboratorios, no tienen nada que ver con el origen natural. Esos son los alopáticos o medicina alopática.
Entonces podemos vender medicamentos alopáticos, naturales, vitaminas, productos de higiene, insumos, ortopédicos, cosméticos. Todo eso se puede Profe, vender en la farmacia. los Dígame, no sé. alopáticos son Profe, de perdón, origen, ¿cómo era alopáticos? son Son de origen origen sintético, sintético, claro, químico. son creados por, En los laboratorios, mi amor, son moléculas sintéticas que son creadas a nivel del laboratorio. O sea que no son medicamentos naturales. A eso se le llaman alopáticos. También las farmacias le ofrecen asesoría farmacéutica para garantizar el uso racional de medicamentos, utilización de medicamentos, reacciones adversas, contraindicaciones, interacciones fármaco-fármaco. Hay veces que un medicamento combinado con otro pueden potenciar el efecto o potenciar una reacción adversa o interaccionar entre ellos. También hay interacciones fármaco-alimentos, ¿ya? Que pueden ser beneficiosos o no beneficiosos, ¿ya? Hay medicamentos que se absorben mejor con comida, hay medicamentos que disminuyen su reacción adversa con comida. Por ejemplo, en general, siempre el antibiótico se sugiere que sea con comidas, ¿ya? Porque el antibiótico en sí es muy irritativo y puede producir diarrea, etcétera. Entonces, para disminuir esos eventos adversos, se aconseja que sea con alimentos, por ejemplo. Pero hay otros casos en que, por ejemplo, hay alimentos que potencian la absorción del medicamento y pueden hacer que este incremente mucho su efecto y produzca en vez de un beneficio, un riesgo. ¿Ya? Ese es el caso, por ejemplo, del el jugo de pomelo. El jugo de pomelo aumenta mucho el metabolismo del fármaco e interacciona, y en algunos casos potencia demasiado su efecto que puede causar un riesgo, como en otros casos disminuye mucho su efecto dependiendo del fármaco y no causa el efecto que deseamos. ¿Ya? Esos son como ejemplos de interacciones fármaco-alimento. Y también pueden expender medicamentos veterinarios. ¿Ya? ¿Qué otras cosas? Bueno, el funcionamiento en Chile de una farmacia es el cliente ingresa a la farmacia, solicita un medicamento o producto que necesita, el auxiliar o el farmacéutico verifica la disponibilidad de ese medicamento en stock, se ve si ese fármaco es o no con receta. Si es venta libre, se dispensa. Si es con receta, se ve que esté correctamente realizada la receta y se dispensa igual, ¿cierto? Exceptuando los medicamentos que son psicotrópicos estupefacientes, que eso solamente lo hace el químico farmacéutico. ¿Qué más hacemos nosotros como auxiliares de farmacia en la farmacia, aparte de dispensar medicamentos o vender los medicamentos en el caso de las farmacias comunitarias? Selección y adquisición de medicamentos. El auxiliar colabora en la elección de medicamentos que se deben adquirir, considerando la demanda y necesidad del paciente. ¿Por qué? Porque son ustedes los que están en el mesón, ¿ya? Por lo tanto, es mucho más probable que ustedes conozcan más la rotación de los medicamentos que el mismo químico farmacéutico. Probablemente el químico vea y diga, quedan 5 paracetamol, no alcanza, pero ustedes saben que en realidad vendemos 10 al día. Entonces ya ese producto vamos a tener que empezar a decirle al QF, necesito que me pida más, porque no voy a alcanzar, ¿cierto? También hay alguna farmacia independiente donde también le ceden ese rol al auxiliar y el auxiliar puede encargarse de los pedidos y proveedores. Y ahí estamos hablando de farmacias más chicas, las de cadena no. Luego tenemos también la recepción y almacenamiento de los medicamentos. En general es el auxiliar de farmacia el que recepciona los medicamentos y es importante verificar que los medicamentos que están llegando a la farmacia esté relacionado con el pedido que hicimos o que realizaron y que esté relacionada también con la guía o factura que emita el proveedor, ¿ya? Que si dice paracetamol
vienen 3 de tal lote y tal fecha de vencimiento, corresponde a lo que nos llegó, ya que no haya discrepancia en la información que dice la guía de despacho. Inspeccionar las condiciones de almacenamiento y organizar los productos según las normas de conservación, o sea, verificar la temperatura, como lo hablamos la semana pasada, que hay que tener un registro. Sabemos que la temperatura ambiente es hasta 25 grados, a una humedad menor del 60%, que también lo conversamos antes, y estar verificando que cumplamos con esas condiciones, además del orden, de la limpieza, etcétera, etcétera. Y etiquetar y acomodar los medicamentos para facilitar su identificación y acceso. Al hablar de etiquetar, hablamos de qué tenemos que etiquetar en los medicamentos. Los precios. Los precios, ¿cierto? Los Tienen precios. que estar Sí. muy bien. Los precios, bien, exacto. Reposición de fármaco en estantería. Se encarga de mantener los estantes abastecidos y ordenados siguiendo los criterios de vencimiento, que es el FEFO, que es el primero en expirar, es el primero en salir, ¿cierto? Revisar constantemente los stocks para evitar desabastecimientos o excedentes, o sea, que tengamos muy poco y vayamos a quebrar, o que tengamos demasiado y probablemente se nos venza porque no va a salir antes, ¿cierto? Devolución de medicamentos es revisar si tenemos algún medicamento que esté defectuoso, que haya llegado mal desde proveedor, o vencidos, que haya que tener que separar, ¿cierto? Recordamos que los vencidos tienen que estar en un estante aparte, totalmente rotulados, o que vengan en mal estado. También devolución de medicamentos es, que también lo conversamos una vez con Edilberto, era el tema de los canjes, ¿cierto? Ver qué medicamentos tienen canje y llevarlo en la fecha que corresponde para que el laboratorio pueda entregarnos otro con un vencimiento más lejano. También son los inventarios de productos farmacéuticos, que realizar conteos periódicos de los medicamentos disponibles en stock para detectar faltantes, sobrantes, robos, etc. Un buen manejo de inventario nos ayuda a saber realmente qué es lo que tenemos, me molesta esta cosita, lo que tenemos en stock y a lo que tenemos acceso, ¿ya? Porque si tenemos descuadrado el sistema, podemos comprometer un medicamento que en realidad no está existente. Entonces, por eso es súper importante el tema de los inventarios y además que nos ayuda también a prever vencimiento. Otros procesos administrativos que el auxiliar de farmacia puede realizar: puede encargarse de registrar las ventas y transacciones en el sistema de farmacia, asiste en la elaboración de informes sobre el estado de stock y necesidad de reposición, y brinda apoyo y atención al cliente proporcionando información sobre productos y normativas. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, profe. No, profe. Ya. No, profe. Condiciones sanitarias y ambientales básicas en el lugar de trabajo. Hay algunas cositas que ya repetiremos, pero esto es para el permiso de instalación. Tiene que estar el establecimiento ordenado y limpio. Nuevamente ver que los pisos sean de material sólido, no resbaladizo, liso, lavable y sin grietas. Murallas y cielo liso y lavable. ¿Cierto que yo les comentaba eso? Porque no se puede acumular polvo ni ninguna contaminación que pueda afectar al fármaco o insumo. Tiene que ser una construcción sólida, incombustible y bien mantenida. ¿Qué significa esto? Que no podemos poner una farmacia, por ejemplo, con una casa prefabricada que sea de madera, porque es combustible, ¿cierto? Tiene que ser de concreto, o ahí ya se me escapa un poco de las manos la construcción, pero materiales que no sean combustibles. La instalación eléctrica tiene que estar en buen estado de operación y de mantención. Los pasillos de tránsito lo habíamos visto que tienen que estar despejados, no con cajas ni muebles. Tiene que haber un mueble para útiles de aseo, exclusivo para útiles de aseo. No podemos tener medicamentos y tener la escoba, el paño y el cloro, por ejemplo. Nos piden que todos los basureros sean con tapa para que
al botar o algo, no libere ningún gas o ningún mal olor o algo que pueda contaminar el ambiente, ¿ya? Habíamos hablado ya de las vías de evacuación y vías de evacuación señalizadas, escaleras iluminadas, tamaño adecuado, escalones señalizados y pasamanos. Extintores con carga vigente, que lo vimos, luces de emergencia, sí o sí tiene que haber agua potable y alcantarillado. Son cosas que a veces uno dice, pero es lógico, que como la profe lo está diciendo, pero por algo está escrito, porque tuvo que haber algún pastelito que pensó que no era necesario, ¿ya? Luz eléctrica, cantidad de casilleros de acuerdo al número de trabajadores, baños, al menos uno por género, que también lo hablamos, sistema de ventilación adecuada, natural o forzada, que vendrían siendo de estos extractores que yo le mostré en ese mapa, vestidores, cocina con lavaplato, refrigerador, calentador de agua, microondas, mesas y sillas. También es algo súper lógico que uno diría, pero obvio, ¿cómo no van a tener un microondas para que el personal caliente la comida? Bueno, existe gente que no, entonces por eso se pide como requisito, ¿ya? Y una área de recepción destinada a la validación de pedidos realizados a los proveedores. O sea, tiene que haber una área donde lleguen los pedidos, no puede como recibirse los pedidos en plena sala de venta, ¿ya? Y aquí tenemos las secciones delimitadas de una farmacia, que también habíamos visto algo, pero tenemos que sí o sí tiene que estar. La oficina del director técnico, que es un lugar o un módulo donde el químico farmacéutico realiza su actividad administrativa y de atención farmacéutica. Tenemos las bodegas o áreas de almacenamiento de productos farmacéuticos, que se deben garantizar las condiciones ambientales para mantener las características físico-químicas de los medicamentos. Sala de alimentación, cocina. También tenemos los servicios higiénicos, que son los baños, vestidores. Sala de venta, que es el lugar donde los usuarios hacen contacto a través del mesón con los auxiliares. Y esta zona se encuentran vitrinas de exhibición de productos, y en algunas farmacias es el lugar donde se encuentran las góndolas. Para tener góndolas hay que pedir otro permiso aparte, ¿ya? No todas las farmacias tienen góndolas por lo mismo. Porque si recordamos, las góndolas también tenían que cumplir ciertos requisitos. Los medicamentos tenían que estar a cierta altura para que los niños no lo puedan tomar. Ojalá que no sean medicamentos solamente de venta libre. A veces habían como solo la caja, ¿cierto? Como una maqueta del medicamento, etcétera. Y también tiene que haber una área de productos, de elaboración de productos de recetario magistral, si aplica, o sea, si la farmacia quiere tener recetario magistral, y área de fraccionamiento también se aplica, ¿ya? Ya. Y aquí se pone lo bueno. Todo eso ya en cierto modo lo habíamos visto con todo lo de la legislación, con los decretos, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Hay alguna duda de eso antes de pasar a las secciones por producto? Pareciera que no. Por No. el chat tampoco. Ya. Secciones No, por profe. producto. Corresponde al área del almacenamiento de producto y lo podemos organizar de distintas formas. Puede organizarse como por grupo terapéutico, o sea, vamos a poner todo lo de la guatita en un lado, todo lo de la presión en otro lado, así. Estamos hablando de cómo se van a ordenar los medicamentos en las estanterías, ¿ya? En la sala de ventas, o sea, sí, pues la sala de ventas. También se pueden ordenar de forma alfabética, o sea, la A, la B, la C, etcétera, o por marcas de laboratorio, o sea, todo lo del Laboratorio Chile en un lado, todo lo del Abbott en otro, todo lo del GSK en el otro, y así, ¿ya? Esas son las tres formas que comúnmente se ocupan para organizar los medicamentos. Pero aparte de eso, tenemos secciones que estamos obligadas a ordenarlas así, ¿ya? La primera sección es de medicamentos genéricos o de formulario nacional, ¿ya? ¿Cuál es la característica de estos medicamentos? Es que están nombrados
o su nombre es el de denominación común internacional, o sea, del principio activo. Si vemos la primera fotito abajo, tenemos la atorvastatina. Si nos damos cuenta, tenemos distintos laboratorios, ¿cierto? Tenemos el laboratorio OPCO y tenemos el laboratorio Chile, pero ambos se llaman igual porque son genéricos, ¿ya? Los genéricos pueden ser bioequivalentes como no pueden ser bioequivalentes. No es como todos los genéricos son bioequivalentes. Ya vamos a ver como 2 diapos más adelante lo que es la bioequivalencia. Entonces, los medicamentos genéricos, como les decía, no tienen nombre comercial, ¿ya? Y estos van a estar, por ejemplo, en un estante todos los genéricos y van a estar ordenados por orden alfabético, ¿ya? Entonces vamos a empezar por el ácido acetilsalicílico, que ese es el DCI, que en el caso de marca sería la aspirina, ¿ya? Pero en genérico sería ácido acetilsalicílico, atorvastatina, después puede venir un bisoprolol, después un carvedilol, y así, sucesivamente en orden alfabético, ¿ya? Y en un estante o en un sector de la farmacia tienen que ir todos los genéricos. Esta sección se ubica en los medicamentos del formulario nacional o genérico que deben encontrarse en la farmacia ya que son medicamentos esenciales o indispensables en Chile de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Salud. ¿Ya? Generalmente el petitorio mínimo está compuesto por casi puro genérico. ¿Ya? Hay uno que otro que son los de marca o originales. Según la Organización Mundial de la Salud, un medicamento genérico es aquel vendido bajo la denominación común internacional, siendo bioequivalente a la marca original o innovador, ¿ya? Pero eso no siempre se cumple. Por ejemplo, aquí abajo tenemos un ketoprofeno que no es bioequivalente. También hay un diclofenaco supositorio que tampoco es bioequivalente, ¿ya? Pero según la OMS, esa es la definición. ¿Alguna duda con lo genérico? Necesito que nos vaya quedando bien clarito. Ya, esto no es farmacología, después van a tener un módulo de farmacología, pero quiero que les quede como bien claro los tipos de medicamentos. Pau, ¿me dijiste Profe, algo? tengo una duda. Dígame. A lo mejor es muy tonta la pregunta, pero ¿qué significa No hay ¿qué pregunta. es genérico? ¿Qué es un medicamento Como, genérico? como general viene la palabra. Es como a ver, si te lo digo, a ver cómo, a ver. Por hacer un ejemplo simple, genérico sería, por ejemplo, champú, ¿ya? Pero nosotros nos decimos champú a todos. Está el Head and Shoulder, está el Pantene, está el Garnier, quizás también es muy tonto mi ejemplo, pero es champú, ¿ya? En este caso, el genérico vendría siendo la palabra champú, que en este caso, por ejemplo, paracetamol. Pero el paracetamol tenemos el Tiradol, el Panadol, el Sumadol, pero ¿qué son todos? Paracetamol. ¿Se entiende? Es, por eso está nombrado por la denominación común internacional o el nombre del principio activo. Es lo que es el nombre de la molécula que no está causando el efecto. Pero esa molécula puede venir otro laboratorio y ponerle Chivito y el otro le puede poner Carlito y el otro Pepito. Pero el nombre de la molécula en este caso sería paracetamol. Y entonces están nombrados como el nombre de la molécula o del principio activo. ¿Se entiende, Pau? Sí, profe, sí se entiende. Ya. Acá quizás nos va a quedar más claro. Después tenemos los medicamentos comerciales de marca o de fantasía. ¿Ya? El nombre es de fantasía bajo el criterio del laboratorio que lo fabrica. O sea, el laboratorio puede ponerle el nombre que quiera. ¿Ya? Y este nombre es de propiedad privada del fabricante o titular del registro sanitario. Por ejemplo, como les decía, aspirina es el nombre comercial, ya del laboratorio Bayer. Pero
el principio activo es ácido acetilsalicílico. Entonces, en la farmacia nosotros podemos comprar aspirina, que es de Bayer, que es un medicamento de marca, o podríamos pedir ácido acetilsalicílico, que es el principio activo de la aspirina, o sea, lo que me hace el efecto, el DCI. Por ejemplo, el nombre genérico acá es amoxicilina. Las marcas comerciales que existen pueden ser Amoval, Optamox o comprar el genérico que es amoxicilina. El genérico es paracetamol. Tenemos Panadol, Quitadol, Geniol y 1500 más, ¿ya? El naproxeno puede estar como naproxeno o también hay marcas comerciales como el Eurogesic. Y así sucesivamente con ese listado que les tengo ahí. Pregabalina existe el Lírica, el Prestat, el Nevinex, que son los nombres comerciales. Levetiracetam está el Kepra, el Copodex, levotiroxina Eutirox, levocitiricina está el Tiris, el Degralel, el Cival. Levodropropicina está el Aviatus, Broncatox, Broncar, Tosex. Y el Ambroxol está el Muxol y el Broncol. ¿Se entiende la diferencia del genérico con el de marca entonces? Sí, profe, se entiende. Ya. Entonces, la organización de estos productos, o sea, estamos hablando de los de marca ahora, no los genéricos, se pueden organizar por laboratorio, ¿ya? Por ejemplo, decir, ya todos los de marca vamos a juntar todos los que son de Bayer y los vamos a poner en una parte del estante, luego Pfizer, La Roche, Sanofi, de distintos medicamentos del mismo laboratorio, ¿ya? Por ejemplo, por decir, ya, hagamos, no recuerdo qué laboratorio es, pero hagamos que el Amoval, el Panadol, el Eurisic y el Celebra son de Roche. Entonces, no, por es cosmético. Bayer. Entonces vamos a poner todos esos medicamentos en orden alfabético, pero de ese laboratorio en la estantería. Esa es una forma de ordenarlos de marca comerciales. Y otra forma es por grupo farmacológico. Por ejemplo, todos, aunque sean distintos laboratorios, que sean para la guatita o para el dolor de guatita, se van a poner en algún lado. O gastrointestinales, ya sea para vómito, diarrea, distensión abdominal, etcétera, van a estar en una sección del stand. ¿Ya? Esas son las dos formas de ordenar los de marca. Acá dice. La organización se podrá realizar por laboratorio, es decir, se agruparán todos los medicamentos de la marca laboratorio Abbott, Bayer, Pfizer, La Roche, Merck, Sanofi, etc. O por grupo farmacológico de indicación terapéutica, por ejemplo, todos los antiinflamatorios, todos los antidepresivos, todos los antipilépticos, antipsicóticos, etc. ¿Ya? Entonces ya vimos lo que son genéricos y vimos los que son de marca. ¿Ya? Cuando un laboratorio crea una nueva molécula, creo que eso también lo conversamos en una clase, crea una nueva molécula que va a ser la cura contra la alopecia. Ya, y pongamos que se va a llamar Totelin. Ya, Totelin. Entonces, el Totelin va a ser la cura para la alopecia. Entonces, yo como laboratorio lo registro, pago la patente y yo soy el dueño del Totelin original. ¿Cierto? Que el totelín sería el nombre genérico. Y yo al totelín le voy a poner Pelún, ¿ya? Ese va a ser mi nombre de marca del totelín. Entonces, el Pelún va a ser el medicamento original. O sea, va a ser el primero que se creó, ¿ya? El original. ¿Por qué le hago este alcance? Porque vamos a hablar de bioequivalencia. La bioequivalencia significa que dos medicamentos tienen el mismo efecto en el cuerpo. Pero ¿qué medicamento es el? Porque tiene que haber uno por el cual comparar, ¿cierto? Porque podríamos decir ya que los dos hagan efecto, pero que sean de los más malitos o que sean de los más bonitos. No, se compara con el medicamento original, o sea, el primer laboratorio que pagó la patente por esa molécula nueva, ¿ya? Entonces el original va a ser el punto de comparación.
Y todos los otros medicamentos tienen que hacer estudios para demostrar que van a hacer el mismo efecto que el original, ya sean genéricos o de marca. Por dar un ejemplo, pero no recuerdo, pero pongamos que el Panadol fue el primer paracetamol, la primera molécula de paracetamol que se creó. Entonces el laboratorio del Panadol pagó la patente del pan, ¿cierto? Y salió todo esto de la bioequivalencia. Entonces, el Quitadol, para ser bioequivalente, tiene que hacer estudios que demuestren que va a causar el mismo efecto que el Panadol, ¿ya? Y el paracetamol genérico también tiene que hacer estudios que demuestren que va a hacer el mismo efecto que el Panadol. Y si lo demuestran, pueden poner en su franja bioequivalente en la caja, ¿ya? Entonces, la bioequivalencia significa que dos medicamentos tienen el mismo efecto en el cuerpo, es decir, si tomas un medicamento original y su versión bioequivalente, ambos deberían actuar de la misma manera y en el mismo tiempo y en la misma intensidad en tu cuerpo. ¿Ya? Eso demuestra la bioequivalencia. Entonces, nuevamente, para que un medicamento sea bioequivalente, debe cumplir con tres condiciones. Que sea la misma cantidad del principio activo. O sea, si era Panadol de 500 miligramos, el que va a competir para ser igual tiene que ser Quitadol de 500 miligramos. Ya no puede ser Quitadol de 1 gramo. Tienen que tener la misma dosificación. Misma cantidad y mismo efecto. Que se absorba igual en la sangre y llega al cuerpo de la misma manera. O sea, tiene que ser comprimido y comprimido, por ejemplo, ¿ya? Porque el comprimido se va a absorber igual. La cápsula se absorbe más rápido. Y así, hay millones de ejemplos. Y que produzca el mismo efecto terapéutico en el paciente, que es el fin, o sea, el objetivo final. En la farmacia debe haber un módulo o sección destinada a la exhibición de medicamentos de bioequivalente, como sale aquí en la fotito, acá, y tiene así un letrero que dice bioequivalente, y ahí pueden estar todos los medicamentos bioequivalentes, ya sean genéricos o de marca, ¿ya? Se pueden incluir medicamentos para diferentes indicaciones de cualquier laboratorio. O sea, ahí hay una mezcla de todas las indicaciones. Lo importante o el requisito para estar en esa sección de la farmacia es que tengan la franja amarilla que demuestre ser bioequivalente. Por ejemplo, en esta foto tenemos el Valaplex, que es de marca, y tenemos el Carvedilol, que es genérico, ¿ya? Y los dos son bioequivalentes, genérico y de marca. Y ambos dos están en la parte de bioequivalente. ¿Se entiende lo de bioequivalencia? Sí, sí. Ya, bacán. Luego tenemos los productos naturales y fitoterapéuticos. Los fitoterapéuticos son productos medicinales cuyas sustancias activas provienen de plantas medicinales o son extractos de plantas medicinales o aceites de plantas medicinales, pero la cosa es que son de origen natural, no como los alopáticos que son de origen sintético, ¿ya? Ejemplos de esto está el ginseng, el guaraná, ciruelax, abrilar, aloelax y caloba. En general, también hay una parte en la farmacia separada donde van a estar los productos naturales y los homeopáticos, que son más o menos similares. Voy a explicar lo de homeopático. ¿Ya? También están separados los productos naturales y también están por orden alfabético en una sección de la farmacia. Luego tenemos los productos homeopáticos, ¿ya? Los productos homeopáticos vienen de la homeopatía. Y la homeopatía tiene dos principios, ¿ya? El principio de lo similar cura lo similar, que se cree que una sustancia que causa síntomas en una persona sana puede ayudar a tratar esos mismos síntomas en una persona enferma. Ya como que prueban en personas sanas pequeñas fracciones, porque el otro principio es la ultradilución. O sea, diluyen tanto esta sustancia que queda casi nada en el organismo, ¿ya? Entonces, es como parecido al tema de las vacunas. ¿Entienden lo de las vacunas? ¿O saben de qué se tratan cuando nos vacunan?
se supone que es como que nos inyectan la enfermedad. Por ejemplo, si nos vacunan por la influenza, se supone que nos ponen el virus de la influenza para ver cómo reacciona nuestro cuerpo, algo así es lo que yo sé. Claro, exacto. Lo que nos ponen son como fragmentos del virus, pedacitos del virus, así como agarran el virus y lo muelen y nos ponen un pedacito, o el virus pero ya muerto, inactivo. ¿Pero para qué hacen eso? Para que nuestro sistema inmune empiece a trabajar, se empiece a defender, ¿cierto? Porque nuestro sistema inmune, los glóbulos blancos, se empiezan a activar, reconocen a este virus y crean herramientas para matarlo. Entonces, cuando llegue realmente el virus, No. eh, te voy a silenciar, Inés. Ahí estamos. Cuando llegue este virus, el cuerpo ya va a estar preparado, ¿cierto? Y va a poder atacarlo y no nos va a pasar nada. Eso es como lo, más o menos así en términos bien general el tema de la vacuna. Es como parecido a esto de la homeopatía, ¿ya? Son fragmentos muy chicos de sustancias que pueden ayudar a tratar síntomas desde estos dos principios de la homeopatía, que es lo similar cura lo similar, o sea, se cree que esta sustancia que causa síntomas en una persona sana puede tratar a esos mismos síntomas en una persona enferma. Y que al diluir estas sustancias mucho, 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 que quedan fracciones muy, muy, muy chiquititas, la homeopatía cree que el agua recuerda la sustancia y mantiene su efecto. O sea, como que lo tenemos tan chiquitito que el cuerpo como que también crea defensa sobre eso y eso ayuda a como curar la enfermedad. Ya, esa es como la visión de la homeopatía. Ejemplos está el Variplex, el Engistol, el Traumel, el Neurexan, etcétera. ¿Ya? Y en general, la farmacia más reconocida por dispensar este grupo de fármacos en Chile es la NOP, ¿ya? Que las farmacias NOP en realidad venden puros medicamentos, ya sean naturales o fitoterapéuticos y homeopáticos. Nos venden aleopáticos, ¿ya? Vamos a descansar 10 minutitos. A las 8:05 volvemos, ¿ya? Hasta acá está claro. Bueno, Sí, si tienen profe. ya, mi amor. Si tienen igual alguna preguntita, a las 8:05 la solucionamos y continuamos, ¿ya? Ok, profe.
Ya, vamos a ir incorporándonos. Levánteme la manito, ¿quién está? Ya, la Lore, el Edilberto. Mira, Edilberto, estabas. La Yari. Ya, vamos a continuar entonces. Ya, entonces estamos hablando de las secciones de los productos farmacéuticos. Entonces, teníamos que se podía ordenar alfabéticamente, por marca o por indicación terapéutica, pero que teníamos algunas excepciones. Por ejemplo, tenemos una sección que solamente son los genéricos. Los genéricos son medicamentos que están nombrados por su denominación internacional, DCI, o principio activo, que es lo mismo. Tenemos los de marca o de marca comercial, que es un nombre de fantasía de un producto de un DCI, un nombre de fantasía, que estos pueden estar ordenados por laboratorio o por indicación terapéutica. Luego tenemos los bioequivalentes, que también tienen una sección aparte, que está este letrero grande bioequivalente, y el bioequivalente es un medicamento que demostró que puede causar el mismo efecto que el medicamento original, ¿cierto? Y el medicamento original es la primera molécula que creó la patente de un laboratorio. El primero que salió. Ese es el original. Luego tenemos los productos naturales y los homeopáticos. Vamos a seguir. También, y que está recontravisto, tenemos los medicamentos controlados, que son los psicotrópicos y estupefacientes, y estos fármacos también están separados del resto de los productos de la farmacia, están en un mueble empotrado y bajo llave, generalmente en la oficina del químico farmacéutico. Su venta es bajo receta médica o receta retenida y deben registrarse en los libros respectivos, ¿cierto? Tenemos el Solpidem, el Clonazepam, la Fertermina, etcétera. Teníamos la estrellita roja, que es el estupefaciente, y la estrellita verde, que es el psicotrópico. Luego de eso, el Ministerio de Salud ha solicitado a las farmacias tener un manejo especial o precaución con la venta de algunos fármacos, ¿ya? La condición de venta de estos fármacos son todos bajo receta médica, debido a que se ha evidenciado la aparición de eventos adversos graves o un uso irracional por parte de la población, ¿ya? O sea, que estamos usando mucho el fármaco sin indicación médica, por abuso, etcétera. Llevando a generar dependencia, adicción o, en el caso de los antibióticos, resistencia bacteriana, ¿ya? Dentro de estos fármacos se encuentran los hipoglicemiantes, anticoagulantes, hipnóticos, sedantes, antibióticos, opioides y corticoides, que sí o sí se requieren receta médica porque ha habido un uso irracional de este, ¿ya? Hipoglicemiantes. ¿Qué son los hipoglicemiantes? Son fármacos que reducen los niveles de glucosa en sangre, ayudando a mantenerlos dentro de un rango adecuado. Se utilizan principalmente para tratar la diabetes, cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes. O sea, el primer paso cuando tenemos una diabetes o prediabetes, que hay gente que, o sea, científicamente o evidencialmente dicen que no existe la prediabetes, pero cuando vamos caminando a una diabetes, es la dieta y el ejercicio. Cuando esto no funciona, tenemos que utilizar tratamiento para la diabetes, que en este caso son los hipoglicemiantes. También se trata para trastornos metabólicos como es la resistencia a la insulina. ¿Cuáles son las precauciones? Es bajo control médico, hay un riesgo de hipoglicemias, o sea, una baja de azúcar abrupta, severa, si se combinan muchos hipoglicemiantes juntos. Hay que tener mayor precaución con los adultos mayores, ya que una hipoglicemia puede traer consecuencias más letales para ellos. Y los efectos adversos más comunes son las náuseas, vómitos y diarrea. ¿Alguien
entiende el tema de la glucosa, diabetes y todo eso? ¿Qué es la glucosa? Profe, la glucosa es el azúcar en sangre. Claro, el azúcar en sangre, sí. ¿Y la glucosa es mala? ¿Es buena? Es buena. Cierto de Por decir, arriba a de los niveles normales es mala. Claro, ujú, en niveles muy altos es malo. Vamos a ver. El ciclo de la glucosa en el cuerpo. En una persona sin diabetes, tenemos que cuando comemos glucosa o cuando comemos carbohidratos o azúcares en sí, se convierten en glucosa en la sangre, ¿ya? Los niveles de glucosa aumentan, o sea, comemos estas cosas y tenemos más en la sangre, ¿cierto? Y al tener más en la sangre, el páncreas detecta esto y hace pi, 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 y libera la insulina. La insulina es una hormona, ¿ya? ¿Qué hace la insulina? La insulina es como la llave, es como que agarra la glucosa y la mete dentro de las células, ¿ya? De las células del cuerpo, ya sea de la piel, de todas las células del cuerpo. Y la glucosa, al entrar en las células queman la glucosa, es como la benzina, ¿ya? Las queman y producen energía, energía para movernos, energía para los procesos metabólicos del cuerpo, etcétera. Y al quemar esta glucosa, disminuye la glucosa en sangre y ahí el páncreas deja de tirar insulina. Eso es en un paciente sano, en el que no tiene diabetes. ¿Qué pasa en un paciente con diabetes? Tenemos la glucosa, comemos carbohidratos, azúcares, aumenta los niveles de glucosa en la sangre y tenemos dos tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, en donde el páncreas es incapaz de producir insulina, o sea, no produce insulina, no tiene células para producir la insulina, entonces la glucosa sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando. ¿Ya? Porque no tenemos a nadie que nos agarre esta glucosa y la meta a la célula. Luego tenemos la diabetes tipo 2, en donde las células son resistentes a la insulina, o sea, no quieren tirar, tiran poca insulina, no suficiente, ¿ya? Entonces, la poca insulina que hay, agarra un poco de glucosa, la mete a la célula, pero la otra glucosa sigue circulando en la sangre, ¿ya? No la quemamos. ¿Qué pasa con esto? Las células quedan desprovistas de esta energía y no tienen lo suficiente como para quemarla y funcionar. Y aparecen síntomas como la fatiga o la falta de energía. Los niveles de glucosa siguen aumentando en la sangre y no los podemos quemar ni los podemos absorber. Eso es lo que pasa con las diabetes, ¿ya? ¿Qué pasa si tenemos mucha glucosa en el cuerpo? Que es la imagen de al lado. Al tener mucha glucosa, esta primero se deposita como grasa. O sea, perdón. Al tener mucha glucosa y no poder ocuparla como energía, se empieza a ocupar la grasa, ya el tejido adiposo, para producirlo como energía a la célula. Entonces tenemos una pérdida de peso y otras complicaciones importantes, ¿ya? Además de eso, el azúcar disminuye la capacidad de los glóbulos blancos para poder competir con estas infecciones porque tenemos la sangre muy llena de glucosa, entonces tiene poco espacio el glóbulo blanco para poder defendernos ante infecciones, ¿ya? Y por otra parte, la glucosa en sangre o la glucemia muy elevada causa problemas a nivel de distintos tipos de órganos, ¿ya? Ojos, sistema nervioso, los vasos sanguíneos, el hígado, el corazón, los riñones y la gran mayoría del cuerpo. Es ahí donde empezamos a tener problemas con el tema de o sea, de los glóbulos blancos, donde no tenemos capacidad de cicatrización. Es por eso que los pacientes con diabetes complicada, descompensada o con mucha glucosa en sangre, que los glóbulos blancos no pueden defenderse, al hacerse una herida tienen muchos problemas de cicatrización y en muchos casos llegan a amputaciones. Por ejemplo, una uñita mal cortada del pie se infecta, no tenemos cómo defendernos el cuerpo, el antibiótico no hace mucho efecto, a veces queda con amputación de piel. Hasta esas consecuencias llegamos con una diabetes descompensada. ¿Ya? ¿Se entiende lo de la glucosa?
Sí, profe, está claro. Sí, profe. Ya. Entonces tenemos clasificación por vía de administración. Tenemos hipoglicemiantes inyectables, que son, por ejemplo, la insulina. La insulina, como les comentaba, nosotros la fabricamos en el cuerpo, pero en la diabetes tenemos un déficit de insulina, ¿ya? Para los pacientes que son diabetes tipo 1, que no pueden fabricar insulina por sí mismos, tienen que inyectarse insulina, ¿ya? Sí o sí. Y para pacientes que ya tienen diabetes tipo 2, pero ya más complicada, donde los hipoglicemiantes ya no están haciendo efecto los de vía oral, también tienen que inyectarse insulina. En general, los hipoglicemiantes inyectables son refrigerados, ¿ya? Y tienen que tener la cadena de frío. Luego tenemos, dígame, me hablaron por el chat, ¿o no? Parece que sí. Ah, la Yeri estuvo con metformina. ¿Tiene diabetes tipo 1, tipo 2, resistencia a la insulina, Yeri? No, pues tipo 1 no puede ser. Tipo 2, resistencia a la insulina. O en prediabetes a veces dejan la metformina. Bueno, tenemos entonces los hipoglicemiantes orales que son almacenados separadamente en la farmacia. O sea, hay un espacio en las estanterías donde se ponen todos los hipoglicemiantes orales, ¿ya? Tenemos la metformina, que en realidad no es que baje la glucosa, sino como que la mantiene, ¿ya? No estaría como en la clasificación de hipoglicemiantes, pero para concepto del curso lo vamos a dejar como hipoglicemiante. Y es de tipo de biguanida. Esa es la familia de este tipo de hipoglicemiante. Su mecanismo de acción es que inhibe la producción de glucosa en el hígado y mejora la sensibilidad de la insulina. ¿Por qué? Porque el hígado también produce glucosa por sí mismo. Entonces, inhibe la que produzcamos nosotros glucosa porque ya estamos teniendo mucha glucosa en el cuerpo y además mejora que liberemos más insulina, ¿ya? Para que la insulina pueda captar a la glucosa que tenemos circulando en sangre. Tenemos presentaciones de liberación inmediata y prolongada. ¿Sabemos la diferencia entre liberación inmediata y prolongada? Profe, Ya, yo me acuerdo de que existen como distintas insulinas. ¿Ya? Recuerdo que una es de acción rápida, una que es media y otra que es prolongada. Y dependiendo del tipo de insulina es como el pic como de insulina que se libera en el cuerpo. Sí. Por Eso ende, en es con este la... es como más importante que se consuman carbohidratos. Claro. Ujú. Edilberto. Sí, efectivamente, profe, vienen, tengo entendido, dos, la lechosa y la cristalina. La lechosa es de lenta acción y la cristalina su acción es mucho más rápida. Y después Claro. viene la que es recombinante, que es acción intermedia, se podría decir. Sí. Inmediatamente. Generalmente, claro. Ahí estamos hablando de los medicamentos inyectables, para que no nos confundamos. Los inyectables, las insulinas, claro, hay distintos tipos. Está la NPH, que es como la que nosotros mismos creamos en el cuerpo, ¿ya? Esa es de acción intermedia. Y está la cristalina, que es un golpe de insulina rápido, o sea, y es de acción muy rápida. Esa se ocupa cuando tenemos hiperglicemias, entonces se ocupa para bajarlo rápido, ¿ya? La otra es como para mantener en el tiempo, como tener un basal de insulina durante el día, ¿ya? Pero acá estábamos hablando de liberación inmediata y prolongada en comprimidos, ¿ya? En Mm. comprimidos
tenemos, así como de rápida forma explicar, para que un medicamento haga el efecto, primero tiene que llegar al estómago. O sea, tenemos que tomarlo por lo menos con 200 ml de agua para que le dé el impulso para llegar al estómago. En el estómago, el comprimido se tiene que disgregar, o sea, partir en granulitos, y luego se tiene que absorber, ¿ya? Absorber al estómago, pasar por los vasos sanguíneos y llegar a la sangre para que haga efecto. Todo medicamento para que haga efecto tiene que llegar a la sangre, ¿ya? Entonces, los de acción inmediata se toman, llegan al estómago, se disgregan, se absorben, pasan a la sangre y hacen el efecto, ¿ya? Y ese efecto va a durar, según el medicamento, las horas que tenga de vida útil en el cuerpo, ¿ya? Por eso, el de acción inmediata generalmente se toma uno cada 12, uno cada 8 horas, porque el pic del fármaco va bajando. O sea, llega un momento en que el fármaco llega a un momento en el que va a hacer efecto y luego esto va a bajar. Todo esto lo van a ver en farmacología con más detalle, ¿ya? Yo me estoy quizá adelantando un poco, pero prefiero que lo entiendan como desde la profundidad. Y el medicamento de liberación prolongada es como una esponja, por decir así, ¿ya? Porque tiene un recubrimiento que es resistente, en cierto modo, al ácido gástrico del estómago. Entonces ese medicamento llega al estómago y empieza a liberar de a poco el fármaco, cosa que se vaya absorbiendo de a poco y tengamos siempre constante una concentración del fármaco en el tiempo. Entonces, este medicamento siempre va a tener como una constante en el tiempo y no va a ser no va a ser necesario una, dos o tres tomas. ¿Ya? En el caso de la metformina de liberación prolongada, esta es necesario una vez al día y estamos. ¿Ya? En cambio, versus la otra, que puede ser 2 veces al día o 3 veces al día. Esa es la de 1000, eso, Yari. Y generalmente esa dice como XR o LP o SR, significa de liberación prolongada. Entonces se toma una sola y este fármaco se mantiene estable en el tiempo a una concentración que haga el efecto. En cambio el otro, que es de inmediato, sube, baja, y cuando va bajando tenemos que tomar el siguiente comprimido para que vuelva a subir, baja, y así vamos, ¿cierto? ¿Cuál es el tema con la deliberación prolongada? Hacer una esponja que tiene un recubrimiento que es más potente con el ácido, esta no se puede partir ni triturar, ¿ya? Como los otros medicamentos que tienen una cubierta tradicional, ese se puede cortar porque a veces te dejan medio cada 8, etc. Esto, al ser de liberación prolongada, no se pueden fraccionar, no se pueden cortar. Ya, eso es súper importante que lo sepan, sobre todo cuando vayan a vender algún medicamento, sea cual sea, que diga liberación prolongada, XR, LP, SR, son comprimidos que no se pueden fraccionar. ¿Ya? Ya voy a continuar porque me estoy alargando. Marcas comerciales: tal Graformil, el Hipoglucin, Glupage, etc. Luego tenemos las sulfonilureas, que su mecanismo es que aumentan la secreción de insulina en el páncreas. Ya van directo al páncreas y empiezan, métale, 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 saca insulina, saca la insulina. No atraviesa la barrera placentaria, o sea, no pasan la placenta, y hay marcas como el Glichem, el Diamcrom, Glemax, que son glibenclamida, glicacida, glimepirida. ¿Ya? Luego tenemos los inhibidores del CGLT2, que disminuyen la reabsorción renal y aumentan la eliminación de orina. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos a eliminar la orina, el riñón dice, oye, 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 préstame la orina, digo, la glucosa, préstame esta glucosa para acá que puede servir. Entonces el riñón la agarra y la vuelve a tirar a la sangre. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace este fármaco? Le dice, oye, no, no la vuelvas a reabsorber, deja que se vaya porque tenemos mucha. ¿Ya? Eso hace este mecanismo de acción. Y en este caso está la empaglifosina, la depaglifosina y sus marcas está el Forxiga, el Ivocana y el Jardian. ¿Alguien me habló? ¿No? No. ¿Se entiende esto? El riñón, uno va a eliminar la glucosa y dice, oye, no, esto me sirve para las células, para la energía, y la vuelve a meter a la sangre. Entonces este fármaco dice, no, si ya tenemos mucho, deja que se vaya por la orina. ¿Ya? Ese es su mecanismo de acción, en palabras simples. Y tenemos los inhibidores del DPP4, que es la vildagliptina, la nilagliptina y todos los terminados en eptina.
aumentan el GLP-1 que favorece la secreción de insulina también y disminuye el glucagón, ¿ya? Que el glucagón también convierte de nuevo, convierte la glucosa que vamos a eliminar de nuevo en glucosa para que siga circulando en sangre. Entonces esto lo inhibe, lo reduce. Y marcas comerciales tenemos el Januvia, el Glauda y el Trayenta. ¿Cómo vamos con los hipoglicemiantes? Es harta información, pero lo importante es que sepan cuáles son, para qué son, que es para la diabetes, para la glucosa, son hipoglicemiantes y tienen que estar separados en los estantes de la farmacia. Luego, cuando tengan el módulo de farmacología, van a repasar esto y lo vamos a interiorizar más, ¿ya? Luego tenemos los anticoagulantes, ¿ya? ¿Qué son los anticoagulantes? Como dice la palabra, son que están contra el coágulo, ¿ya? Son medicamentos que previenen los coágulos en la sangre. ¿Son malos los coágulos en la sangre? No, no son malos los coágulos en la sangre porque cuando se forma un coágulo, generalmente es cuando tenemos alguna herida, algún golpe, los coágulos van a ir a esta herida para que se vuelva a regenerar el tejido, como que tapan. ¿Cuándo es malo esto? Cuando tenemos más factores de riesgo, como por ejemplo tabaquismo, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, etcétera. Otros factores que van a hacer que el vaso sanguíneo esté más estrecho, ¿ya? Y si además de esto tenemos coágulos o se forman coágulos, van a tapar esto. Quizás se vea súper mal la seña que estoy haciendo, pero es para que entiendan. Se tapa el vaso. Y al tapar el vaso vamos a tener más eventualidades cardiovasculares, como pueden ser trombosis, derrames cerebrales, infartos, etcétera. Entonces, para prevenir o cuando ya tuvimos uno de estos episodios, un infarto, un accidente cerebrovascular, se dejan a los usuarios con anticoagulantes por un tiempo para evitar una posible recaída o un posible otro evento cardíaco, ¿ya? También se usan en enfermedades como la fibración auricular. Tenemos tipos de anticoagulantes. No voy a ahondar tanto en el mecanismo de la coagulación porque es bien enredado y no me va a dar para esta clase. Solo tienen que ver en farmacología en sí. Pero para saber generalmente, para formar un coágulo se necesita vitamina K. ¿Ya? Entonces, estos anticoagulantes, hay un tipo que inhibe que la vitamina K se una para formar el coágulo, ¿ya? Que son el acenocumarol y la warfarina, que son los más conocidos, ¿ya? Para esto actúan bloqueando la vitamina K y reducen la coagulación, porque la vitamina K no puede hacer su función, entonces no puede formar coágulo. Se deben usar con precaución, ¿por qué? Porque puede haber un aumento de sangrado. Al no coagular, tenemos más sangre líquida, ¿cierto? Y puede haber problemas como hemorragias internas, cuando estamos muy anticoagulados, o no me acuerdo el nombre técnico, pero mucho sangrado en narices, o fecaloma, fecas con sangre, etc. Ante esos tipos de signos hay que ir a urgencia, ¿ya? Porque eso significa que estamos muy anticoagulantes. Este tipo de anticoagulantes tienen un seguimiento que se sigue con el INR, que el INR es cómo está el nivel de coagulación en la sangre, como en palabras simples. Entonces, dependiendo del valor de INR, es la dosis que van a tomar del anticoagulante. O sea, no es una dosis fija. Yo no le puedo decir de acenocumarol hay que tomar 1 al día por tantos días. No, te pone un esquema en donde ya, el lunes vas a tomar un cuarto, el martes vas a tomar un medio, el miércoles vas a tomar uno entero y así, según el valor de INR y va variando. ¿Ya? Importante con este tipo de fármaco es que el paciente no puede comer muchos alimentos que sean ricos en vitamina K, que generalmente son verduras o alimentos más verdes, brócoli, acelga, etcétera, ¿ya? Y este fármaco, en general, por convención internacional, se toma a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque en teoría, a las 5 de la tarde, estamos alejados del almuerzo y alejados de la cena, ¿ya? Entonces no va a interaccionar con fármacos que sean ricos en vitamina K.
Perdón, profe, ¿qué fármaco es ese? De este tipo está el acenocumarol y la warfarina. Ahí donde dice ejemplos, warfarina está el Cavamed o el Coumadin. Y acenocumarol está el Sintrom, Acebron y el Esquialin. ¿Ya? Este tiene un control de INR importante y según eso se dosifica. ¿Ya? Pero salieron nuevos anticoagulantes orales que son más modernos y más fáciles de usar, ya que no requieren controles frecuentes como los otros, o sea, no necesitan que vaya cada cierto tiempo a tomarse el INR para ver la dosificación del fármaco. Son más predecibles y tienen menos interacciones con otros medicamentos, ya, porque el anterior tiene mucha interacción. De estos están los inhibidores de trombina y los inhibidores del factor 10-4, ¿ya? Los inhibidores de trombina está el dabigatran y del factor 10-4 está el rivaroxaban, apixaban y edoxaban, los terminados en van. ¿Ya? Importante para el concepto de la clase, porque estamos viendo temas de secciones, es que tiene que estar separado también de los otros medicamentos. Son medicamentos que previenen coágulos en la sangre. ¿Por qué queremos prevenir coágulos en la sangre? Para evitar que se bloquee la arteria o venas y así ayudar a prevenir infarto, derrames cerebrales y trombosis. ¿Ya? Hay mucha confusión con el tema de la aspirina y el clopidogrel, que eso lo vamos a ver más adelante cuando ya profundicemos en todos los otros tipos de fármacos, porque estos no son anticoagulantes, sino que son antiagregantes plaquetarios, que actúan en forma diferente, ¿ya? Es otra cosa, pero generalmente dicen que la aspirina es un anticoagulante, pero no es un antiagregante plaquetario. Y todos estos medicamentos deben ser indicados y controlados por un médico, ya que pueden aumentar el riesgo de sangrado. Igual que cuando vamos a hacer, por ejemplo, vamos a ir al dentista y nos van a sacar una muela, idealmente hay que suspender este fármaco para poder hacerse ese tipo de procedimientos porque el riesgo de sangrado es alto, o para alguna operación, por ejemplo. ¿Ya? Eso con los anticoagulantes. Espera, vamos bien. Luego tenemos los hipnóticos, ¿ya? Que también hay que tener un control con la receta de esto, sobre todo con la sopiclona, porque hay un mal uso de este. Los hipnóticos son fármacos que actúan principalmente aumentando los receptores GABA del cerebro. GABA es un neurotransmisor que se une al sistema nervioso central y disminuye la actividad neuronal, o sea, hay una sensación de somnolencia y como que inician el estado de sueño. Por eso son hipnóticos, ¿ya? Como que te baja todos los sentidos del sistema nervioso central y tutito. La sopiclona, que es parte de este fármaco, ha ido aumentando considerablemente su consumo en Chile, por lo tanto, también genera efectos adversos como somnolencia diurna, mareos, pérdida de memoria, problemas de coordinación y dependencia, sobre todo la dependencia. Hay personas que no pueden dormir sin su sopiclona, entonces la andan buscando en las farmacias para que se las vendan sin receta o la compran en la feria ilegal. ¿Ya? Entonces la sopiclona no es que se requiera que esté en una sección aparte de la farmacia, pero sí es uno de estos medicamentos que hablamos que el Ministerio de Salud dijo, ojo, estos medicamentos hay que tener más cuidado, ¿ya? Luego tenemos los antibióticos en sí, pusimos acá el ejemplo o en la materia que me dieron a exponer, el ejemplo del ciprofloxacino, ¿por qué? Los antibióticos en sí hay que tener cuidado porque tiene que haber una presentación de receta, porque hay un mal uso de los antibióticos, porque la gente siente dolor de garganta y quiere tomar antibiótico, le duele una muela y quiere tomar antibiótico, y no es necesario el antibiótico siempre. Tiene que siempre ser evaluado por un médico que vea que hay signos de infección para dejar un antibiótico. Dime, Pau. A mí me pasa algo bien extraño con el ciprofloxacino. Resulta que a mí me sacaban un riñón porque por varias enfermedades y aparte por una septicemia y una infección urinaria grave. Y siempre me daban ciprofloxacina o gentamicina. Y bueno, hace no mucho, de hecho creo que hace la semana pasada o anterior a la semana pasada, tuve de nuevo un foco de infección urinaria. A mí me da concurrentemente la infección urinaria. Y me llevan ciprofloxacino. Y resulta que me tomé uno.
tan solo uno. Y sabe que me dieron unas taquicardias, pero que yo me estaba muriendo en la casa. Tuve que ir a urgencia, me sentía súper, súper mal. No sé qué habrá pasado porque antes me daban, como le digo, ciprofloxacino, gentamicina y no me pasaba nada. Y ahora esta vez, con tan solo uno, me sentí mal. Claro, puede ser un efecto adverso del ciprofloxacino. Lo que es raro es que ya hayas tomado antes y sea la primera vez que te dé, ¿ya? Pero puede ser que los receptores, ya donde has tomado tantas veces ciprofloxacino, se empiezan a modificar y hacen resistencia. Y al hacer resistencia y al modificarse, queda más fármaco libre que pueda potenciar el tema del efecto adverso. ¿Me entienden? Pero en sí, como les decía, el antibiótico, el que sea, tiene que ser con receta médica. ¿Por qué? Ahí va. Porque es igual que el tema del glóbulo blanco, el antibiótico llega al cuerpo a combatir una bacteria. Ya esto es una guerra. Están las bacterias por un lado y el antibiótico por otro. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos mal el antibiótico? La bacteria empieza a conocer ese antibiótico, ¿ya? Entonces empieza a crear otras herramientas para que la próxima vez que tomemos ese antibiótico, el antibiótico no me mate. Yo soy bacteria, entonces yo caché que, por ser trivial, que con un cuchillo no te mato, entonces voy a buscar una pistola. Entonces la bacteria empieza a crear mecanismos de resistencia para eh, combatir este antibiótico. Entonces empezamos a tomar antibiótico y vemos que en realidad no nos está haciendo efecto. Y es porque esa bacteria en específico ya es resistente, ya te gané, ya sé cómo matarte. Entonces tengo que tomar un antibiótico más fuerte. Y así la bacteria va conociendo otro antibiótico y va creando resistencia a ese otro antibiótico y va a llegar un instante en que las infecciones ya no van a tener con qué, no vamos a tener que echarle mano, porque de un tiempo a esta parte, anteriormente salían 10 antibióticos por año, ahora llevamos, no sé, 10 años y no ha salido una nueva generación de antibióticos, entonces ya tenemos bacterias ultra resistentes que no se logran eliminar con nada, ¿ya? Por eso es tan importante que sea sí o sí una infección para tomarlo cuando corresponda, porque si no tenemos una infección y tomamos un antibiótico, estamos creando las mismas bacterias que colonizan nuestro cuerpo naturalmente, herramientas para combatir ese antibiótico. Y cuando llegue una infección, esa misma bacteria traspasa esa información a la otra bacteria y esta bacteria ya es resistente a ese antibiótico. Y jodido. ¿Se entiende? Entonces, por eso es el correcto uso de antibióticos lo importante. Acá, por ejemplo, dice, la resistencia de la quinolona, que es el ciprofloxacino en sí, en infección urinaria, está muy, muy utilizada, ¿ya? No hacen urocultivos para saber si la bacteria está o no sensible o resistente al fármaco. Y dejan el ciprofloxacino. Entonces, ¿qué pasó? Esta bacteria, la Escherichia coli generalmente, ya es resistente. Estamos hablando de un 27% a nivel comunitario y un 38% a nivel hospitalario, de que estas bacterias ya no le hacen nada al ciprofloxacino. Entonces, por eso está tan restringido. Porque si no, vamos a seguir aumentando ese porcentaje y ya va a llegar un instante en que ya el ciprofloxacino no va a servir para nada. ¿Ya? Luego tenemos los opioides, que son un grupo de medicamentos con efecto analgésico que interactúan con los receptores mu, delta y kappa, que son los que regulan el dolor. Los principales efectos adversos de los opioides corresponden a náuseas, vómito, constipación, somnolencia y boca seca. ¿Ya? Estos efectos relacionados con otros fármacos pueden producir depresión respiratoria, neurotoxicidad, o sea, toxicidad a nivel del sistema nervioso central, mioclonias, efectos neuroendocrinólogos y alteración del sueño, prurito, retención urinaria, hiperalgesia, etcétera, etcétera. O sea, tenemos millones de reacciones adversas. Sobre todo con el que tenemos ahí, que es el tramadol. Yo soy full en contra del tramadol. Porque sí, es un muy buen analgésico, pero causa muchos efectos adversos, sobre todo en el adulto mayor, como pérdida de memoria, como aumento de la artrosis, como constipación, que una constipación en un adulto mayor sí es un problema serio porque tenemos disminución del líquido, o sea, del agua en el cuerpo, etcétera, etcétera.
Entonces, por eso el tramadol también es tan restringido y tiene que ser también con receta médica. Al hacer un opioide también crea mucha dependencia. O sea, la gente se hace adicta al tramadol. Y tenemos corticoides, que son medicamentos antiinflamatorios potentes, ¿ya? Tenemos antiinflamatorios como los AINES, que son el ibuprofeno, diclofenaco, etcétera. Y los corticoides, que son mucho más potentes, y por eso la gente también los busca tanto, porque en realidad disminuyen la inflamación. Pero estos son para enfermedades inflamatorias como más severas, como artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal, asma bronquial importante, lupus, psoriasis, esclerosis múltiple, meningitis, neumonía, para ese tipo de infecciones, no para inflamaciones más leves, ¿ya? Son fármacos que se ocupan para el rechazo de órganos, o sea, cuando hay rechazo de órganos por trasplante, y deben ser prescritos por un médico, ya que pueden generar un aumento de peso, incremento de apetito, retención de líquido. Está el síndrome de Cushing, no sé si lo han ubicado, que es la carita de luna redonda con retención de líquido. Suprimen al sistema inmune, o sea, también hacen que los glóbulos blancos no puedan funcionar bien, y eso hace que estemos propensos a adquirir otras infecciones. Se ocupan también, aparte de la prednisona, se ocupan también hartos corticoides tópicos como la betametasona, etcétera, que eso como disminuyen el sistema inmune, disminuyen la flora bacteriana de la piel en sí, la barrera de protección que tenemos. Entonces, a veces tenemos una alergia, no estamos betametasona, claro, se baja la inflamación, la urticaria, todo maravilloso, pero la barrera que nos protege se debilita. Entonces, cualquier cosa puede haber una sobreinfección de la piel. ¿Ya? Y eso a grandes rasgos, porque estamos quedando corto de tiempo, yo sabía que íbamos a quedar tiempo. Ya, luego tenemos los insumos médicos, que son sustancias o materias que se ocupan en combinación para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. Acá tenemos guantes, mascarillas, todo eso, gasa, algodones, todo eso es insumo médico. Luego tenemos los medicamentos refrigerados, recontrahablados, que son productos farmacéuticos que se tienen que mantener de 2 a 8 grados Celsius, ya lo vimos. Están las insulinas, también hay alguno que otra gota ótica, o sea, oftálmica y ótica, que se tienen que refrigerar. Y los medicamentos veterinarios, que por sí ya sabemos son fármacos formulados para animales de abasto y de compañía. Estos también se almacenan separados de los medicamentos. Para vender medicamentos veterinarios hay que tener un permiso especial del SAC, ¿ya? Y también necesitan receta médica todo lo que son los antibióticos en general, ¿ya? Y esas son las secciones. Hoy día no vamos a hacer trivia porque nos demoramos mucho en conectarnos, pero les tengo igual preguntas, ¿ya? Así que vamos a jugar al que me levante primero la manito. Y si ya me contestó una vez, voy a darle el pase a otro, ¿ya? Dice, ¿cuál es Profe, la no tengo principal... manito. No tiene manito. ¿Cómo no tiene manito? Es que no me sale la manito acá en el chat. Ya, me Sí, parece dice, que si se me ve mucho. dice, o si no, tú ándame respondiendo por el chat, con la letra nomás. Dice, ¿cuál es la principal función del auxiliar de farmacia? Realizar diagnósticos médicos, asistir en la dispensación y almacenamiento de medicamentos, elaborar medicamentos sin supervisión, emitir recetas médicas. ¿La ve, profe? Muy bien, Aurora. Dani, Dani. No, no hablé yo, pero era la B. Habló otra compañera. Ah, ya. Yo también iba a decir la B. La B. Muy bien. Después dice, ¿cuál es el objetivo de la bioequivalencia en los medicamentos? A, reducir el costo de los medicamentos. B, garantizar que tengan el mismo efecto que el original. C, diferenciar productos de marca. D, prohibir la venta de medicamentos. ¿La ve, profe? La B. Muy bien. La Natacha, la Yari, la Loreto contestaron por el chat. Voy a ponerme el chat acá porque si no, no voy a ver. Chiquillos. Profe, se me va a entender, perdón. Ya, mi amor, no importa. Ya. Después dice, ¿cuál de los siguientes medicamentos es considerado un hipoglicemiante? Omeprazol, metformina, ibuprofeno, loratadina. Dani,
Metformina. ¡Eso! Muy bien. Que me responde muy rápido, no alcanzo a leer. Ya dice, ¿cuál de estos elementos es esencial en una farmacia para el almacenamiento de medicamentos controlados? Un botiquín de primer auxilio, un mueble con llave y fuera de la vista del público, un refrigerador sin termómetro, un cartel de oferta. Bien, Lore, bien, Yari. Mueble Un con mueble con llave, llave. profesora. Mueble con llave. Un mueble con llave. Muy bien. Sí. Ah, pues la B. Eso. Muy bien. ¿Qué tipo de medicamentos se almacenan en el refrigerador de farmacia? Psicofármacos, medicamentos bioequivalentes, medicamentos biológicos como insulina y algunas vacunas, medicamentos homeopáticos. Sí, Bien, sí, Lore. la sé, la sé. Marcelina. Eso, mira cómo participan ahora. Me tienen toda la clase hablando sola. Ya. ¿Cuál de los siguientes fármacos es un anticoagulante? Paracetamol, rivaroxaban, cetiricina, diclofenaco. La Bien, B, la Lore. B, La B. la B. La B. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es un medicamento de marca? Amoxicilina, paracetamol, panadol, ibuprofeno. Ganador. La C, Paracetamol. la C, La la B. C. La La B. C, La la C. C, Panadol, de marca, muy bien. La amoxicilina y el Amoval son respectivamente A, marca comercial y laboratorio, B, genérico y marca comercial, C, bioequivalente y laboratorio, D, genérico y homeopático. La B, la B, La B. La B. B. La Genérico, B marca es comercial. genérico y marca comercial. Muy bien, chiquillos. ¿Qué nombre reciben los medicamentos que se comercializan utilizando su principio activo en lugar de una marca comercial? Medicamentos genéricos, La alopáticos, de fantasía, A, homeopáticos. Ah, A, profe. A, A. Ah, La A. Muy bien, chiquillos. Muy bien. Estamos tiquitaca con... Ya. ¿Vamos a pasar la lista? Muy Profe, bien, una terminamos pregunta. muy bien. Pregúnteme nomás mientras que yo busco la lista. Hoy tenemos Dígame. prueba. Hoy tienen prueba. Sí, hoy tienen prueba. Les pido por favor que se fijen si dice cuál de estas alternativas no corresponde o es la falsa, farsa, farsa. Porque ahí se caen mucho. Yo me he dado cuenta que sí se sabe en la materia, pero se caen en eso. Sí. Así que fíjense bien, lean bien. Tómense el tiempo, porque he visto a algunos que me hacen la prueba en 10 minutos, entonces así acelerado, porque si no yo tendría puros 7, yo lo sé. Ya, vamos a ver. El Dani, Presente. muy bien. María Cerda, Presente, profesora. Y me voy a tener que ya retirar, no. profe, disculpe. Vaya nomás. Marina Serna, presente, profe. ya cariño. Buenas noches. Catherine Chávez, Catherine Chávez, no me acuerdo si me dijo algo, lo voy a dejar por mientras sí, después lo veo. Ay, no, le dije a la Marina, no, ahí, ya. Daniela Corredor, ella me justificó. Diana Díaz, Presente, profesora. ya cariño. Inés Erices, que la había visto. Paula Flores, Presente, profesora. ya cariño. Mario Fuentes, él nunca ha venido. No. Catherine Gatica, Loreto Jaramillo, Presente. ya me acuerdo. Bárbara Leal, Cintia Loaiza, Gilda Lobos, ¿qué pasó? Yo vi varios en la clase. Catherine Lobos,
Camila Loyola, ahí ya me justifico recién por el chat. Verónica Mora, Presente, profe. ya mi amor. Yaritza Muñoz, Presente, profe. ya cariño. Natacha Ormeño, Presente, profe. Aurora Perales, Presente, profe. ya mi amor. Edilberto Pérez, Presente, profe. ahora sí, ¿viste? Karen Ponce, Paulina Quintanilla, Presente, profe. ya cariño. Lorena Reuque, parece que ella fue la que me justificó. Yanisbet Rubio, tampoco. Nilda Sánchez, Presente, profesora. ya mi amor. Carolina Sobarzo, y Paulina Vázquez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, no sé. Ya. Ya, chicos, los libero. A las 9:30 se activa la prueba. Lean bien, ¿ya? Y yo voy a tratar pronto de subir la clase. Depende de cuánto se demore el computador. Chao. Chao, profe. Hasta el lunes. Chao, que estén bien. Hasta el lunes. Descansen. Nos vemos el lunes.